abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 al verso 12. Vosotros, sabiendo que recibiréis mayor moderación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de sus vientos, son Aleluya. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los instrumentos y contamina todo el cuerpo. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de reptiles y de seres del mar se doman y han sido domada por la naturaleza humana. Pero el mundo de la lengua que es sana no puede ser Señor. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Estamos siendo dominados. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, habla de una lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y es una lucha feroz, una lucha a muerte, una lucha en la que no pueden estar los dos empatados, ¿verdad? O gana uno y pierde el otro, o pierde, ¿verdad?, la carne y gana el espíritu. Ahí nosotros decidimos a quién alimentamos mejor para que sea el ganador. Y los resultados, hermanos, pueden ser, si es que el espíritu gana, hermanos, si el espíritu gana, los resultados son gloriosos. Podremos conquistar todas las bendiciones que Dios ha pronunciado en su santa y bendita palabra. Pero si logramos perder esta batalla y viene dominando la carne, los resultados son desastrosos. Nosotros sabemos todas las advertencias que hay en la palabra de Dios. Bien, hermanos, comienza el apóstol Pablo hablando así, ¿verdad?, a los Gálatas. Pero quiero hablar un poquito, ¿verdad?, que es el pasaje leído en Lucas, perdón, en Santiago, hablando, ¿verdad?, de un mal del ser humano. Habla de todas las bestias, todos los animales criados, de toda la creación de Dios que pueden ser domados por el ser humano. Inclusive, usted ha visto bestias bastante grandes que después de un poco de entrenamiento se doman. Pero hay un mal en el ser humano, ¿verdad?, que es difícil de domar. Como no tiene hueso, ¿verdad?, fácil se mueve, ¿verdad?, la lengua. Entonces hoy, hermanos, por eso le he puesto ese título, ¿verdad?, dominando o siendo dominados. Porque es posible, hermanos, dominar, aunque es difícil, es posible.
dominar. Por eso dije que dominando o siendo dominados es el título de hoy. El tema, ¿verdad?, es el dominio propio, porque dominio propio viene de allí, del dominar. Quiere decir tener templanza, tener fuerza, poder espiritual, para poder dominar, para poder controlar, porque los impulsos humanos tienden a llevarnos por donde sabemos que no debemos de ir. Y esos impulsos hay que dominarlos, hay que controlarlos. Primero, hermanos, según lo que miramos aquí en el verso, bueno, vamos a ir leyendo en el verso 3, dice, aquí dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes saben de caballos, ¿verdad? Pero aquellos que estuvieron criados en ranchos, en pueblos pequeños, en sus países de origen, sí saben, ¿verdad?, lo que es. Y yo recuerdo, ¿verdad?, desde niño yo recuerdo andaba a caballo y yo sé cómo es eso, ¿verdad? Así como también hay caballos que aunque les pongas freno son desobedientes, ¿verdad? A veces se desembocan y se van por donde ellos quieren, aunque les jales, a todo lo que les jales, de todos modos. Pero no, normalmente, ¿verdad?, el freno es para eso, para llevarlos por donde queremos nosotros que vayan. Y hay algunos que son tan obedientes que ni siquiera le tienes que jalar nomás. Nomás con que le levante poquito la rienda se detiene. Son muy obedientes, pero hay otros que no son así. Bendito sea el Señor. Dice el verso 4, dice, mirad también las naves, refiriéndose no a una nave espacial, no es a un avión, ¿verdad? Alguien dijo, ¿verdad, hermano? Había naves en aquel tiempo, ¿verdad? Le digo, no, se refiere a un barco. Dice, aunque tan grandes, dice, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Los que tienen timón son los barcos, ¿verdad? Pequeño, parece como un volante. Y el que va dirigiendo, ¿verdad?, con ese pequeño timón, las dirige por donde él quiere que se vayan. Y creo, hermanos, que el ser humano, después de haber sido alcanzado con el mensaje poderoso del Evangelio, encuentra, hermanos, la posibilidad de cambiar nuestro rumbo como seres humanos. Podemos, con la ayuda del Señor y con un poco de empeño de nuestra parte, con un poco de esfuerzo. Y más adelante, ¿verdad?, que dice que la lengua esa no puede ser domada. No puede, ¿verdad?, porque en primer lugar, como seres humanos, necesitamos lo que conocemos como dominio propio. Necesitamos voluntad de carácter, ¿verdad? Necesitamos voluntad propia para poder nosotros dominar. Según, hermanos, porque traigo varias citas que hablan de lo que es el dominio propio, como por ejemplo 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces son tres cosas que Pablo le recuerda a Timoteo, que son indispensables para podernos dirigir por el camino correcto. Uno es el poder que Dios nos da para quitar y reemplazar la cobardía en nosotros, porque la cobardía nos hace darle la espalda al Señor. Pero el Señor nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor. El amor no nos permite, cuando tenemos amor al Señor, no nos permite darle la espalda. El dominio propio también es indispensable, porque hay veces que podemos pensar que amamos mucho a Dios, pero si no hay dominio propio, al rato estamos llorando porque le volvimos a fallar al Señor. Volvemos a agarrar el rumbo y
Y sin el dominio propio, a los 2, 3 días, a la semana, al mes, ahí estamos otra vez llorando, ¿verdad? Porque el dominio propio nos volvió a faltar y volvimos a fallar. La palabra dominio o domar son palabras griegas, o sea, en el lenguaje griego, que ese fue el lenguaje que se escribió en el Nuevo Testamento, la palabra dominio y domar se traducen igual, damaso. Y yo creo que algunos de nosotros hemos conocido personas que llevan ese nombre, ¿verdad? Pues la palabra damaso quiere decir el que domina, ¿verdad? O quiere decir domador. Entonces, ¿domamos nosotros o somos domados, verdad? ¿Domamos nuestra lengua, domamos nuestra conducta? ¿O es nuestra carne la que impera, la que gobierna, la que doma, la que decide por dónde irnos? Según, hermanos, damaso quiere decir domador, quiere decir el que domina, quiere decir someter, quiere decir domar o dominar. El dominio propio es tener autoridad sobre sí mismo, es ser dueño de nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado eso? ¿Soy dueño de mí mismo? ¿Tengo dominio propio? ¿Tengo autoridad sobre mí mismo? Quiere decir dominarse, quiere decir refrenarse, reprimirse, quiere decir someterse a sí mismo. Aleluya. Porque, hermanos, aunque la carne quiere irse por un lado, Dios nos ha dado un intelecto. Dios nos ha dado, además de eso, un libre albedrío para elegir nosotros lo correcto. Aparte de eso, Dios, como dice Pablo a Timoteo, nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor y nos ha dado espíritu de dominio propio. Podemos, pero hay que buscar, echar mano de la herramienta que Dios nos ha dejado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque sí, hermanos, cuando le falta a uno el dominio propio, se convierte uno como en un carro sin frenos, peligroso, ¿verdad? Donde quiera puede estrellarse. ¿Alguna vez usted ha manejado un carro sin frenos? ¿Manuel? ¿Quién más ha manejado un carro sin frenos? Y sabe el peligro que está, ¿verdad? Porque los frenos no le funcionan. Yo recuerdo que solo una vez, bueno, el mismo carro lo manejé 2 veces. Primero de por acá del lado de Isodel hasta mi casa, allá cerquita de donde vivo ahorita, ya vivía, y allá me lo llevé. Y bueno, me metí al freeway y luego después salí a 4Play y ganar por el lado de la casa, y déjenme decirle, no se siente nada de bien. Irle sacando la vuelta a los carros porque pues, no lo puedes detener. Era un carrito estándar que tenía 3 velocidades acá arriba, y le entra la segunda caminando, dando vueltas, pero la primera no le entraba a menos que estuviera en completo estado, completo alto. Y pues el carrito seguía pegando brinquitos, ¿verdad? Pero seguía, y ya al último, después de ahí, se lo tuve que llevar a un mecánico hasta Worcester. Y para poderlo detener al último me le dejaba ir a la banqueta, dale a la banqueta. Y cuando lo llegué allí al carro me dijo el mecánico, ¿estás loco? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Traías completamente 0 frenos. Y así lo manejaste para acá. Dice, ¿no te das cuenta del peligro? Le dije, sí, pero necesitaba traerlo. En ese tiempo yo ni siquiera pensé en hablarle a una grúa, ¿verdad? Que me lo llevara para allá. Entonces, se imagina, hermano, si un carro es peligroso, ¿qué tan peligroso puede ser nosotros tratando de ser cristianos y sin tener esa cosita que es tan importante,
dominio propio, que es el freno de los seres humanos. Ya no hablemos del caballo, ya no hablemos del barco, no hablemos, ¿verdad?, del carro, hablemos de nosotros. El dominio propio viene a ser las brecas, el freno de nosotros. Aleluya. Y es algo que Dios ha puesto disponible ahí para nosotros. Ya sabemos que es peligroso. Yo recuerdo a cierta persona, ¿verdad?, que manejó por mucho tiempo su camioneta sin frenos y se llevaba a su esposa. Así andaban él y la esposa y el marido arriba de la camioneta y con una piedra ahí arriba de la camioneta lista. Y entonces la mujer aventaba la piedra por abajo y brincaba y luego rápido le metía la piedra para poderla detener. ¡Qué peligro! ¿Hasta qué terminó el barranco? Llegó el día que alcanzaron a brincar ellos, pero que me siempre a voladero ahí. Entonces, nosotros no podemos seguir haciendo eso. Si sabemos que nos hace falta ese frenito, pues qué bueno. Eduquémonos a nosotros mismos. Aleluya. Para poder, hermanos, estar seguros de terminar bien nuestra carrera y no terminar en el barranco. La palabra de Dios nos dice en Proverbios, capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Fíjese bien. Airarse es llenarse de ira, enojarse con enojo maligno. Y dice que es mejor la persona, aleluya, que demora, que tarda en enojarse, que el fuerte. Porque la persona que se enoja fácil pierde los frenos, no tiene dominio en sí mismo, y a veces el mismo enojo lo hace inclusive ponerse valentón y termina golpeado. Me he dado cuenta de personas que fácil se enojan y en el camino, en la carretera, echan bravuras con los otros conductores, y cuando menos acuerdan, el que fue agredido ahí o insultado con palabras se baja, y entonces ya cuando lo ve más grandote que él, entonces dice: ¿qué fue lo que hice, verdad? Creo yo, hermanos, que es muy cierta la palabra de Dios, que la persona que tarda en airarse es la persona que tiene dominio propio, que no fácil se deja llevar por el enojo, por la ira. Es mucho más fuerte el que sabe controlarse, el que sabe dominarse, el que sabe ponerse freno, que una persona que está así bien robusta. Porque el robusto solo se mete en problemas. Y es más fácil, es más provechoso ser fuerte aquí, en nuestra mente. Aleluya. Y luego dice: y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma a una ciudad. Usted sabe que cuando una ciudad es invadida y tomada, ¿verdad?, parece ser muy fuerte que la toma, pero es más fuerte el que controla y domina su espíritu, que tiene dominio de sí mismo. Aleluya. Aleluya. ¿Quiere ser valiente? ¿Quiere ser fuerte? Vamos a pelear con nosotros mismos. Vamos a luchar contra este hombre exterior, este hombre viejo que se revela. Aleluya. Vamos a luchar contra él. En Proverbios, capítulo 25, 28, parece que fue
la vigilia de varones que nuestro hermano lo tocó. Y 5:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo se mira una ciudad derribada? Ahorita nuestro hermano mostraba un poco de lo que es la destrucción de un pueblo. Y no se miraba tan destruido. Pero dice aquí, ¿verdad?, que como ciudad derribada y sin muro, desprotegida. Así viene a ser el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La palabra rienda es un sinónimo de dominio propio. La rienda es para frenar, ¿verdad?, para detener. Entonces, es un sinónimo de dominio propio. Y una persona sin dominio propio viene a ser una persona que fácilmente queda destruida y desprovista de cualquier protección. El dominio propio nos protege. El dominio propio nos beneficia a nosotros mismos. Según Proverbios, ahora 25-28, bueno, ese ya lo leímos. Vamos a ver al libro de los Hechos, para que miremos cómo somos a veces los seres humanos y que eso del dominio propio a veces no nos gusta. Aleluya. Me acuerdo de mi caballito, ¿verdad?, allá en México. No le gustaba el freno, no le gustaba que se lo pusiera porque le gustaba irse por donde él quería. A veces me llegaba a pegar hasta unas mordidas cuando se lo estaba poniendo. Se enojaba. Y creo yo, ¿verdad?, que en el mundo encontramos personas que buscan por sí mismos el tener ese freno, tener ese dominio propio, pero hay otros que no les gusta ni que les hablen del dominio propio. Mira aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 24, desde el libro de los Hechos, en el verso 24, se encuentra el apóstol Pablo aquí hablando la palabra de Dios. Estaba preso y lo sacaron para que viniera ante su mujer, y parece que la intención era de que lo sacaba y lo metía para ver si le ofrecía dinero, y diciendo que Pablo, en vez de darle dinero, le predicaba, mejor decidió dejar de sacarlo, entregarlo a alguien más. Dice la palabra de Dios: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar, quiere decir, al estar hablando Pablo acerca de la justicia, a veces no nos gusta eso, ¿verdad? Hablar de la justicia quiere decir de hacer lo recto, y luego, y del dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ahora vete, dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En otras palabras, en otra ocasión te escucho. Esto no me conviene oírlo ahora, porque eso de la justicia, del dominio propio y del juicio de Dios a veces no nos gusta oír. De las consecuencias de vivir una vida libertina, sin freno, es feo. Luego dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, o sea, lo mandaba otra vez a la prisión, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual dice muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Aleluya. Por no haberle dado dinero.
y luego por haberle hablado de la justicia, haberle hablado, ¿verdad?, de que había que ponerse un freno, le había hablado del juicio venidero, y eso no gusta, ¿verdad? Pero déjeme decirle, el dominio propio es indispensable, hermanos, para poder terminar nuestra carrera, aleluya, con gozo. Mire, hermano, Pablo, aunque no usa la palabra dominio propio, en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 9, verso 24, comienza diciendo: aleluya. 9:24 dice: ¿no sabéis, hablándole a los corintios, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aleluya. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. No hay duda de que aquellos que corren en un maratón tienen que abstenerse, tienen que privarse de algunas cosas. Yo recuerdo en una ocasión a un boxeador que era muy bueno, pero cuando se le estaba llegando su turno, su tiempo de pelear con un contrincante bastante pesado, prestó poca atención a su manejador. No entrenó como debía haber entrenado y le empezó a entrar duro a los tacos. Cuando llegó a enfrentarse con aquel contrincante, no tenía la condición necesaria. Y se sabe que por eso fue que perdió. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno lleva el premio. ¿Cuál es el que lleva el premio? El que corre, ¿verdad? El que corre más recio. ¿Y cuál es el que corre más recio? O el que corre más recio es el que va a ganar, pero digo, ¿cuál es el que corre más recio? ¿Cuál es la razón de que el que entrena, el que se priva de aquellas cosas que le hacen daño para poder estar en condiciones de ganar? Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese bien, si una persona que corre en un maratón se esfuerza, se priva, déjeme decir, allá en hay pizza, hay hamburguesas, hay de todo allá, ¿verdad? Y se antojan. Pero me imagino que es que el deseo de ganar, el deseo de conquistar aquella corona corruptible, lo lleva a privarse de aquellas cosas que, aunque se miran apetitosas, les pueden privar de ganar. Entonces el deseo de ganar los lleva a ponerse rienda y le dicen no a esto, no al otro y no a aquel otro, ¿verdad? Si ellos para una corona corruptible se esfuerzan de tal manera, ¿con cuánto más esfuerzo nosotros deberíamos de estar luchando por esta carrera, por esa corona incorruptible? Y lo bueno de esto no es que uno solo va a ganar, sino que si todos nos esforzamos, todos vamos a ganar, todos vamos a conquistar la corona esa. Bendito sea el Señor. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. No quiere decir de todo, de todas las cosas, no, de todo lo que le hace daño se abstiene. Abstenerse quiere decir privarse, quiere decir ponerse freno, ponerse rienda. Dice, ellos a la verdad dicen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y luego dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, o sea, no hay, a ver qué sale, ¿verdad?
sino dispuestos a ganar, dispuestos a conquistar esa corona de vida. De esta manera peleo. O sea, como está comparando al corredor y al que pelea, se está absteniendo de las cosas que le pueden privar de ganar. Dice, de esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire, ¿verdad? Entonces, ¿contra quién es el pleito ahí? ¿Contra quién es la pelea? Dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo, quiere decir, la lucha es contra mí mismo. Dice, ¿y lo pongo en qué? Servidumbre. Servidumbre, quiere decir, lo someto, lo domino. Ahí viene la palabra damaso, ¿verdad? Lo domo. Aleluya. Hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga ¿qué? A ser eliminado. Quiere decir, no sea que habiéndole yo predicado a ustedes, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Qué es eliminado? Reprobado. Algunos creen que porque predican se tiene la salvación asegurada. Porque van a decir, estamos en este mundo, vivimos en un cuerpo de carne y es necesario que esa rienda la traigamos puesta en todo tiempo. La traigamos puesta. Necesitamos tener control de nosotros mismos. Y una cita más, Romanos 6:12 de Romanos. Aleluya. Consejo que le está dando Pablo a los romanos. Los judíos que estaban en Roma, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Quiere decir, este cuerpo de carne, no dejemos que el pecado reine en él. Dominemos este cuerpo. De modo, dice, que le obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. O sea, que no sea el pecado que nos domine a nosotros, sino que nosotros dominemos. Dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado, dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. En otras palabras, como una persona renacida de nuevo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley, en aquellos tiempos, los judíos, aunque luchaban, no podían ser del todo, porque hacía falta, ¿verdad?, la gracia. Nosotros corrimos con la suerte de hoy estar viviendo bajo la dispensación de la gracia. Y bajo la dispensación de la gracia sí es posible, aleluya, dominar y controlar nuestro cuerpo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis, aquí está hablando de someterse, a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, nosotros ahí podemos darnos cuenta que si nos sometemos es porque nos falta ese freno,
nos falta ese dominio propio para poder mantenernos lejos del pecado. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, se entregan a la doctrina y es más fácil. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En otras palabras, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. Somos siervos, somos esclavos para hacer lo que está escrito. Dice, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Y lo dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios y cuán clara, ¿verdad? Más clara que el agua de un manantial. A veces que la revuelcan, que la ensucian, que la hacen un poco difícil de entender, pero hermanos, cuando nosotros queremos allegarnos a ella y mirar en ella, aleluya, lo que Dios tiene escrito para cada uno de nosotros, encontramos, hermanos, que la palabra es hermosa, es clara. Bendito sea el nombre del Señor. Hay aquí escritas 12 cosas que escribí para ustedes. Se llaman 12 cosas a evitar. No que haya otras que no debemos de evitar, sí hay más, pero yo estas 12 consideré que eran de suma importancia. Estas 12 cosas de suma importancia a evitar. Aleluya. Evita la fatiga nerviosa. ¿Cuántos de ustedes se sienten fatigados, cansados y a veces hasta medios nerviosos, verdad? Que ya no saben por dónde darle, qué hacer. La fatiga nerviosa, aleluya, es peligrosa. El nerviosismo, el cansancio y el nerviosismo nos hacen, cuando solamente nos sentimos cansados, pues venimos delante del Señor y nos da fuerzas, recobramos nuestras fuerzas. Pero cuando la fatiga es nerviosa, el nerviosismo nos hace tomar decisiones y irnos por un camino equivocado. Así es que evite la fatiga nerviosa. No haga tormentas en un vaso de agua. Mire, aquello que para usted se mira tan grande y tan difícil de resolver, déjeme decirle, para nuestro Dios es como nada. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto a evitar. Evita el enfriamiento. ¿Cuántos de ustedes saben, verdad, que el enfriamiento siempre viene por allí? Aunque podemos decir que en agosto esté a 100 o 105 la temperatura, cuando menos acordamos cambia y está bajo cero. Bueno, el enfriamiento espiritual también llega. Aleluya. Y vale recordar, hermanos, que debemos evitarlo. Vale recordar que después del enfriamiento viene la hipotermia. Y después de la hipotermia, ¿qué viene? La muerte, ¿verdad? Ojalá que no venga alguien aquí ya padeciendo hipotermia, ¿verdad? Ya a punto de tirar la pata. Porque es malo eso, hermano. Evitemos el enfriamiento. Tercer punto a evitar. Evita este ya no es enfriamiento, es el inflamiento. Aleluya. Tener mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener se llama inflamiento y es peligroso. Hay un dicho que dice por ahí, ¿verdad?, que el que más alto vuela, más alto
más fuerte se da el zapotazo, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? ¿Lo podemos respaldar con la Escritura? Que dice que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, si un día vamos a estar allá en lo alto, que sea el Señor el que nos llevó allá, ¿verdad? No nosotros mismos. Evitar el enfriamiento y evitar el inflamiento también. Evita la ambición enfermiza. Se dice, hermanos, que a pequeña porción la ambición sana no hace daño. Por ejemplo, si usted ambiciona tener una casita donde usted pueda vivir cómodo, pero cuando la ambición se vuelve enfermiza, es peligrosa. La ambición enfermiza le abre la puerta a la codicia, a la envidia, y estas sí son destructivas cuando le abrimos la puerta. Entonces, que nuestras ambiciones, hermanos, sean moderadas, sean alcanzables, sean sanas. Amén. Quinto punto: evita la prolongación de la infancia. ¿Sí se entiende esto? La prolongación de la infancia. Así como un niño, ¿verdad?, nace y va creciendo, también los cristianos nacemos en Cristo y tenemos que avanzar. Y no es correcto, ¿verdad?, estancarse. Tenemos que seguir creciendo como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que avanzar. No caigamos en prolongar ese crecimiento, ¿verdad?, que nos quedemos ahí en un solo lugar. Aleluya. Pero también evita, el punto número 6, evita ir demasiado a prisa. Porque hay quienes vienen a los pies del Señor, ¿verdad?, o vienen por primera vez a la iglesia y ya quieren el líder de alabanza, ya el líder. Calmaditos, con paso firme, ¿verdad?, sin estancarnos, sin parar, pero a paso firme, paso seguro. No nos pase como el árbol que se tira a echar ramas y se olvida de sus raíces. ¿Sabe dónde paran esos árboles que se tiran creciendo y creciendo sus ramas y las raíces no se extienden? ¿Dónde terminan? En el suelo. Hace unos días fui a podar unos árboles que me dijeron, ¿por qué les quitaste tanto? Y luego lo agarré y le dije, al árbol, si este árbol no tiene raíces, si no les quitas el volumen, el peso, le digo, es muy probable que al venir la primavera este árbol ya esté en el suelo. Oh, tiene sentido. Y yo creo, hermanos, que como cristianos también tenemos que buscar la manera de fortalecer nuestras raíces en el Señor. Y luego de ahí, entonces, las ramas, ¿verdad? Porque echar ramas afuera, o en otras palabras, demostrar visiblemente que hemos crecido mucho espiritualmente, pero nuestras raíces no se han profundizado en el Señor. Lo más seguro que al venir el viento, la tempestad, las luchas, las dificultades, luego vamos a estar en el suelo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Hay cosa triste? Es para nuestro bien espiritual. Aleluya. Evita, número 7, evita caer en el conformismo. Hay veces que dicen, bueno, ya estoy bien así, ya no necesito esforzarme, ya no necesito seguir avanzando, ya crecí lo que debía haber crecido. No, déjeme decirle, el apóstol Pablo, después de tanto trabajar en el Señor, él decía que él seguía hacia adelante. Me olvido de lo que está atrás y sigo hacia la meta. Aleluya. Fíjese bien con quién nos compara la Escritura. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Señor, a un varón perfecto. ¿A la estatura de quién? De Jesucristo. ¿Se imagina?
y nos conformamos ya como estamos. No, pues vamos a quedarnos chaparritos, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor. Así es que no caigamos en el conformismo. Aleluya. Pero evitemos también caer en el perfeccionismo, porque el perfeccionismo también es malo. ¿Qué quiere decir? Voy a dejar de crecer, voy a dejar de avanzar en el Señor por no caer en el perfeccionismo. No, el perfeccionismo tiene que ver cuando buscamos la perfección en toda la gente a nuestro alrededor y nos olvidamos de nosotros mismos. Queremos ver a todos perfectos y no nos miramos nosotros mismos en el espejo. Exigimos que el hermano se porte así, que el hermano también y todos. ¿Y yo qué? Los escribas y los fariseos, dijo el Señor, atan cargas pesadas, las ponen sobre las espaldas de las gentes, de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren tocar. Entonces, eso es perfeccionismo. Vale recordar, dice, que la imperfección es la planta más común en el huerto de la vida. Así es que si caemos en exigirle perfección a uno de los hermanos, cuando menos acordemos nos vamos a encontrar que también nosotros somos imperfectos. Que también, así como el hermano necesita mejorar su conducta, yo también necesito mejorar la mía. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Porque en el espejo nos podemos ver todos. Y a todos se nos pueden ver nuestros defectos. El espejo de la palabra no nos miente, hermanos. Bendito sea el Señor. Los espejos naturales que tenemos en la casa, a veces eso sí nos mienten, ¿verdad? Porque en unos nos miramos más viejitos que en otros. En unos nos miramos más gorditos que en otros. De acuerdo a como le hayan puesto aquella cosa que le ponen atrás, mercurio, no sé qué es lo que le ponen atrás para poder... A veces no dan el reflejo exacto, pero la palabra de Dios es el espejo más exacto que podemos encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Número 9. Evita caer en la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Hay veces que nos preocupamos y el Señor nos dice, mira las aves, mira los pajaritos. Ellos no se preocupan, ellos no caen en ansiedad como nosotros. Aleluya. No caigamos en la ansiedad porque nuestro Señor sabemos que es nuestro protector, nuestro proveedor. Y lo dice la Escritura, lo dice el Señor mismo, dice, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si el hombre lo corre del trabajo, si el patrón lo corre, no se apure. El sustento suyo, cierto, Dios lo canalizó a través de aquel patrón, pero el sustento suyo viene desde arriba, del Todopoderoso. Que Dios haya usado un tiempo a ese patrón, está bien, pero déjeme decirle, Dios puede tener otros medios. Elías comía por la mano de unas personas primero, después comía por quién, un pajarito, ¿verdad? Que ni se conocían a lo mejor con Elías, pero le traía ahí comidita, ¿verdad? Y cuando se secó el arroyo, ¿a dónde lo llevó el Señor? Allá una viuda que no tenía, ya, se le había acabado. Sin embargo, allá lo llevó el Señor. Entonces, ¿de qué sirve caer en esto de la ansiedad? Dios puede usar, a Él no se le agotan, hermanos, los recursos. Dios puede de una manera o de otra hacer llegar nuestro sustento a la casa. Claro que no nos vamos a acostar a dormir ahí, ¿verdad? De que nos caiga la torta del cielo, pero sí, hermanos, darnos cuenta, hermanos, que tu patrón no es indispensable. El indispensable en nuestra vida es el Señor, para ti y para tu patrón. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que evitemos caer en la ansiedad. Confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Número 10.
Evita caer en la pereza espiritual. Oh, qué mala es la pereza. Porque la pereza produce ¿qué? ¿Qué produce la pereza? Pobreza, ¿verdad? Y cuando llega la pobreza, se sufre. Se sufre, pero es por la pereza, ¿verdad?, que llegó la pobreza. Así es que mantengámonos activos en el Señor. Aleluya. Alimentemos bien nuestro espíritu para que la carne no engorde y no sea la carne la que domine nuestra vida. Número 11. Evita la sordera espiritual. Habla, Señor. No quería yo hablar de esto, Gloria a Dios, aleluya. pero es tan común a veces dentro de las congregaciones decirle sí al Señor, sí, amén, 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 amén. Y nos vamos de aquí y se nos olvidó a qué dijimos amén. ¿Recuerdan aquellos dos hijos a quien su padre le dijo a uno, ve a trabajar a mi labor? Y dijo uno, sí, padre, yo iré. Y no fue. Le dice al otro, hijo, ve a trabajar a mi labor. Y dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? El que había dicho no, ¿verdad? Pero después se arrepintió y dijo, yo voy a ir. Es mi deber como hijo obedecerle al Padre. Entonces, la sordera espiritual no es buena para nadie. Se ha dicho que postergar es simplemente otra forma de resistirle a Dios. Postergar, ¿qué es postergar? Ok, sí lo voy a hacer, Señor, pero ahí luego, ¿verdad? Mañana, pasado, la semana que entra, el mes que entra, el año que entra, o cuando mis hijos salen de la escuela. Y no se hace. Oído sordo. Aleluya. No caigamos en la sordera espiritual. Si Dios te habla, préstale atención. Es por tu propio bien. Es por mi propio bien. Aleluya. No se ponga triste, diga amén al Señor. La última, y creo yo que también es muy común en el pueblo de Dios. Evita las amistades tóxicas. Hablamos una y otra vez y seguimos enredados con amistades tóxicas, perjudiciales, y algunas de ellas llevan la etiqueta de cristiano. Y nos hacen daño, pero ya estamos empeñados en continuar con una amistad que en vez de acercarnos más a Dios, que en vez de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos ha hecho menguar, nos ha hecho quedarnos atrás. Fíjese bien con quién se junta, fíjese bien con quién pasa el tiempo, fíjese bien con quién usted platica. El apóstol Pablo, aleluya, y aún el mismo Señor Jesús nos mencionó acerca de estas cosas. Digo lo que dijo Pablo, que si un hermano, una persona, haciéndose de decir hermano, es adúltero, es fornicario, idólatra, ladrón, dice, con los tales que ni aún comáis. Fíjese bien con quién pasa su tiempo. O a lo mejor usted lo quiere traer a los pies de Cristo. Le voy a invitar a que haga un balance de todo el tiempo que usted ha tenido esa amistad, para ver si usted está influenciando en él
o él está influenciando en usted, o ella, ¿no? Puede ser. Para ver si usted se lo está ganando para Cristo o esa persona se lo está ganando a usted para el otro. Haga una evaluación del tiempo que usted tiene con esta amistad y cuál ha sido el beneficio que usted ha sacado. ¿Cuál ha sido el cambio en su vida desde que tiene esta amistad? ¿Ha avanzado espiritualmente? Santo. Si no ha avanzado, huya. Aleluya. Evite, dice el apóstol Pablo, a este tipo de amistades, evítalas, le dice a Timoteo. Y eran cristianos, Aleluya. pero eran amistades tóxicas. Si se nos están pegando las costumbres de esas personas, es necesario evitarlas. Santo, aleluya. Aleluya. Mayormente cuando son muy claramente declarados cristianos falsos. La versión en inglés lee de esta manera. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 1 al verso 5, les habla de estos tipos de cristianos que tienen apariencia de piedad, que tienen una forma de cristianismo que parecen ser cristianos, pero con su conducta niegan la fe que profesan. Y luego le dice, al final del versículo 5, le dice, a estos evita. Y yo para buscar la palabra evitar, me fui a la palabra de inglés, a ver qué nos decía la palabra en inglés. Dice, from such, turn away. De esa gente, vete, retírate, huye por tu propio bien. Santo, Porque si aleluya. alguien se está ahogando y en vez de tú poderlo sacar, te estás ahogando junto con esa persona, malo el negocio. Es preferible que se ahogue uno y no que se ahoguen dos. Santo, aleluya. No se puede salvar a una persona que ha decidido ahogarse en el pecado. Sálvate tú, Santo, aleluya. si no puedes salvar a otro. Mira bien, pon en balanza qué tan beneficiosas pueden ser tus amistades para tu crecimiento espiritual. ¿Qué tanta influencia positiva como cristiano tienes tú sobre ellos? Y si no tienes esa influencia positiva sobre ellos como cristiano, entonces compara la influencia que ellos tienen sobre ti. Y si te están haciendo daño, lo mejor es que busques nuevas amistades, nuevas personas con quien pasar el tiempo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, busca a aquellos que sirven, que aman al Señor de todo corazón, porque ellos son los que te van a ayudar a acercarte más al Señor. Evita las amistades tóxicas.